Hello, students. Welcome to your first English class. Hola, estudiantes. Bienvenidos a su primer clase de inglés. ¿Sí? A continuación les voy a explicar lo que tienen que realizar en su tarea. Ok, les explico. What do you have to do? Okay, the basic topic that we are going to study, it's about present simple. Okay, present simple or simple present. Okay, what is the objective of the class is to use the correct form of present simple, applying most common basic verbs in English. Okay. Bueno, el tema que vamos a hablar el día de hoy es sobre el presente simple. Y el objetivo es usar la forma correcta del presente simple usando los verbos más comunes en inglés. A ver, for this, you have to know some basic verbs, okay? There are two kind of verbs, or three maybe, the kind of verbs. We have regular, we have irregular, we have modal verbs, okay? Tenemos tres tipos de verbos, regulares, irregulares y los modales. Vamos a ver de forma general, we're going to study in general form, the most common. Vamos a ver los más comunes o the most important verbs, los más importantes, ¿no? For this, we have here a picture, tenemos un gráfico aquí, yeah, that you have to identify. For example, in the first, we have walk, walk. And if you look at the picture, si ustedes ven el gráfico, si walk, en español significa caminar. We have run, run, it means correr. Ride, ride es montar, andar en bicicleta, ¿no? En este caso, ride a bicycle, ride a bike. Sit down, sit down. What is sit down? Sentarse. Stand up, levantarse o parado. Fight, sí, luchar o pelear. Okay. We have low, low. What is low? Low means reírse, burlarse. Read, leer. Play, jugar. Listen, escuchar. Cry, llorar. Think, pensar. Sing, cantar. Watch, ver, watch TV, ver televisión. Dance, bailar. Turn on, encender. Turn off, apagar. Win, ganar. Write, escribir. Open, abrir. Close, cerrar. Sleep, dormir. Throw away, arrojar. Cut, cortar. Fly, volar. Give, dar o regalar. Jump, correr, saltar. Saltar. Eat, comer. Drink, tomar o beber. Cook, cocinar. Wash, lavar. Talk, hablar. Push, empujar. Pull, alar. Climb, escalar. Wait, esperar. Okay, these are the most common verbs, los más comunes, ¿no? What do you have to do here? Que pueden hacer ustedes si tienen facilidad de una impresora, ustedes pueden imprimir. Si no, ustedes pueden copiar el verbo en inglés y el lado en español, como les mencioné. ¿Listos? Ya. What is the present simple? What is the use of this? ¿Cuál es el uso del presente simple? We use present simple to talk about routine or habitual actions. Usamos el presente simple cuando vamos a hablar de acciones habituales o rutinarias, ¿ya? Pues, por ejemplo, algo rutinario. Yo me levanto todos los días a las 6 en punto. Entonces, I get up at 6 o'clock every day. Me levanto a las 6 en punto todos los días. Es una rutina, ¿no? I take a shower at night every day. Me baño en las noches todos los días, ¿ya? Entonces, eso es, utilizamos el presente simple. We use this, usamos también cuando hablamos de algo, un horario en específico, ¿no? For example, o Margarita starts work at 6 a.m. every Monday. Margarita empieza a trabajar a las 6 de la mañana todos los lunes, ¿ya? Listo. Ahora, para aprender esto sí van a aprender sus cuadernitos, ¿ya? Sí, para aprender esto, tenemos que saber los
las reglas, ¿no? Que tenemos en el presente simple. Aquí tenemos nosotros los sujetos. I, you, he, she, it, we, you, and they. ¿Qué significa el I? Yo, you, tú, usted, he, él, she, ella, it, eso, esa, we, nosotros o nosotras, you, ustedes, they, ellos o ellas, ¿ya? Hablando de estos, nosotros utilizamos un verbo, ¿sí? Por ejemplo, el verbo trabajar, ¿sí? Vamos a poner el verbo trabajar. Ya, pues, espérenme un ratito, se me movió. Ya. Ok, el verbo trabajar. Entonces, empiezo, digo, I work, ¿sí? Utilizo el mismo verbo, I work, normalito, que significa yo trabajo, I work, ¿no? El verbo está en su forma simple, dice, ¿no? Ejemplo, ¿ya? You work. Tú trabajas. Ahora, ¿qué pasa en he, en she y en it? En él, ella o esto. Estos se conocen como third singular person o third personal singular. Third singular person. Las terceras personas del singular. ¿Qué pasa con estos? A estos, en estos sujetos, al verbo se le aumenta en algunos casos la S, ES o IS. Por ejemplo, aquí dices, he works, él trabaja. She works, ella trabaja. It works, eso trabaja. ¿Ya? Ahora, en el we, en el you y en el they, nosotros, ustedes y ellos, the verb is in base form, in simple form. El verbo en su forma simple. So digo, we work, nosotros trabajamos. You work, ustedes trabajan. They work, ellos trabajan. ¿Listos? Entonces, así se conjuga en inglés los verbos. ¿Se acuerdan que les había dicho que al verbo en las terceras personas, en he, en she y en it, se aumenta una S, ¿ok? Not always we have to have an S. No siempre se aumenta una S. Exist some rules, existen reglas, ¿ya? Entonces, we have the first. Normally, verbs plus infinitive, okay, we add S. Los verbos en infinitivo se le aumenta una S, como bien, ¿no? Work, works, write, writes. No se olviden en qué sujetos. Hablamos solo de he, de she, es decir, cuando hablamos de él, de ella o de eso. Hablamos de Juan, es he. Juan trabaja, Juan works. María trabaja, María works. En mi celular de trabajo funciona. My cell phone works. Porque hablo de él, de ella o eso. Solo en estas personas se pone la S. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿qué pasa? If we have infinitive ends in consonant, ¿qué pasa si un verbo termina en una y antes está una cosa? Miren, por ejemplo, el verbo study, try, que es intentar o probar, terminan en y, ¿sí? Pero antes de la y, ¿qué está? Antes de la y está una consonante, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una y antes está una consonante, ¿se aumenta qué? Se aumenta IES. Entonces, yo digo, él estudia, he studies. Ella intenta, she tries. Porque el verbo que termina en y antes está una consonante. Ya, no se olviden, solo en he, en she y en it. Ahora, but it does not happen if that. Pero esto no ocurre, dice, si el verbo infinitivo termina, está antes de la y una vocal. Mire, antes de la y en play, que es jugar, está una vocal, no una consonante. Entonces aquí solo aumentamos que la S. Otro verbo, mire, el verbo stay. ¿Ya? El verbo stay, que es permanecer o quedarse, también termina en y, pero antes está una consonante, una vocal, perdón. Entonces, como está una vocal, solo aumentamos la S. Yo digo, ella permanece o se queda. She stays. Bien, y así. ¿Qué ocurre, en cambio, cuando los verbos terminan? Terminan. If the infinitive ends. Si los verbos en infinitivo terminan en S, SH, CH, X, O. ¿Sí? Cuando hay estas terminaciones, por ejemplo, kiss, que es besar, termina en doble S.
Watch, que es ver, termina en CH. Brush en SH. Do en O. Go en O. ¿Ya? Entonces, miren, cuando tenemos estos verbos, ¿se le va a aumentar qué? Se le va a aumentar a los verbos, cuando hablamos de he, de she y el it, se les va a aumentar una ES. Entonces digo, él besa, he kisses. Ella ve, she watches. She rushes. He does. He goes. Ella va. ¿Ya? ¿Listos? Entonces, miren, los que terminan en S, SH, SH, O, se aumenta la ES. No se olviden, vuelvo y repito, son en he, en she y en it. ¿Ya? No se olviden, se aumenta la ES al verbo normalito. ¿Sí? Ya, ahora vamos al siguiente. Esta es la parte de la gramática. Now it's the activity that you have to do. Ahora van a hacer ustedes la actividad. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a conjugar los verbos. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer el primero. El verbo walk está en alguna de las reglas que les dije. ¿Ok? Entonces, está dentro de la primera regla, porque es un verbo infinitivo normal. ¿Sí? ¿Cuándo se cambiaba nomás? Cuando termina en y antes está una consonante. Cuando termina en SH, SX, O, ahí se pone el verbo, se modifica. Entonces, lo único que van a hacer ustedes es colocar I y ponen el verbo walk. Yo camino, you walk, tú caminas. Él camina, he walk. Pero ¿qué ocurre aquí? En he, en she y en it, al verbo que le aumentamos la S. Entonces, aquí voy a poner yo una S y voy a pintarles para que ustedes se acuerden. ¿Listo? Y ya, entonces digo, he walks, él camina, she walks, ella camina, it walks, eso camina. The rest is normal. We walk, nosotros caminamos, you walk, ustedes caminan, they walk, ellos caminan. Bien, y así. Así van a hacer ustedes las demás. Entonces van a hacer con cry. Ya voy a borrarles esto. Voy a borrarles solo eso. A ver. Ya, miren. Con cry. ¿Qué significa cry? Llorar. Entonces vamos a conjugar el verbo. I cry. Yo lloro. You cry. Tú lloras. ¿Qué pasa en he, she, it? No se olviden. En las terceras personas al verbo se le aumenta una S. Pero ¿cuál es el caso del verbo cry? ¿En qué termina? Cry termina en y antes está una consonante. Entonces, ¿qué pasa? Se quita la y se pone IES. Solo en he, en she y en it. Vamos a hacer ustedes aquí. Lo hacen solo uno. He cries. Así que la siguiente, she cries, it cries, y we, normal. We cry, you cry, y they cry. No se olviden que la IES solo se aumenta en he, she y en it. ¿Qué pasa con el verbo wash? Ya no voy a hacer esto. Ustedes van a seguir haciendo esto. Wash es lavar. ¿En qué termina? SH. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando termina en SH? ¿Sí? Miren, aquí está el caso. Se aumenta una ES. Y van a conjugar. And you are going to conjugate. ¿Listos? Y así. Dance, climb, and watch. Dance no está en ninguna regla. Climb no está en ninguna regla. Es decir, aquí solo se aumenta la S y aquí también la S. Y aquí sí, CH. ¿Ok? El mismo caso que watch. Listos. Una vez hecho esto, ¿sí? Vamos a hacer la siguiente. Esto tienen que ustedes solo señalar. Señalar. What is the correct form of the verb? No, dice, read the two statements about Michael and Sam. Circle the correct form of the verb statements. Dice, Michael y Sam are friends. Son amigos. They, ellos. Y miren, tenemos algo entre paréntesis. ¿Qué van a hacer ustedes entre paréntesis? Van a escoger la forma correcta del verbo. El verbo es work. Work es un verbo, ¿sí? Que significa trabajar y usamos con el sujeto they. ¿Cuál es la forma correcta en they? Al verbo se le pone la S o se le pone normalito, ¿sí? It's day's form, es la forma base. Entonces, la correcta sería work.
¿Cuándo sería works? Cuando sería he, she, it. Entonces, la oración significa, Michael y Sam son amigos. Ellos trabajan en la misma compañía de computadores. Vamos a la siguiente, dice, Michael. Michael, ¿hablamos de quién? De él. Él en inglés es he. Ya, entonces, cuando hablamos de he, utilizamos el verbo. El verbo que tiene que estar con S o sin S. Con S. Entonces sería Michael loves his job. ¿Ya? Michael le encanta su trabajo. Entonces, lo que ustedes tienen que ir identificando es poner en un círculo cuál es la forma correcta, tomando en cuenta lo siguiente. He, she, it. Él, ella o eso, que es una cosa, un animal. Cuando tenemos esos sujetos, al verbo se le tiene que poner la S. Y así van ustedes a escoger. ¿Sí? Finalmente, tenemos la parte de match each occupation with what the people do. Una, cada ocupación, lo que hacen las personas. Usen la forma correcta, ¿sí? And make statements alone, ¿ok? Bueno, no hagan esto de las oraciones, ¿listo? Solo vamos a hacer hasta aquí, ya. Una de las ocupaciones con las personas, con lo que las personas hacen y use la forma correcta del verbo. Entonces, ¿qué vamos a poner? A doctor, qué es un doctor? Take care of sick people. Cuidan de gente enferma. ¿Ya? ¿Qué significa construction workers? Trabajadores de la construcción. A mechanic, mecánico. Air traffic controllers, controladores de tráfico aéreo. A receptionist, un recepcionista. A taxi drivers, taxistas. Police officers, policías. Firefighter, bomberos. ¿Ya? ¿Qué dice aquí? Repair cars, repara carros. Enforce the law, refuerzan las leyes. Greet people, saludan a las personas. Take care of sick people, cuidan a la gente enferma. Build houses, construyen casas. Direct to airplanes, direccionan los aviones. Work in emergencies, trabajan en emergencias. Take passengers to do different places, llevan a los pasajeros a diferentes lugares. Entonces van a unir ustedes nada más. ¿Bien? Eso nada más como actividad. Recuerden que ustedes en inglés tienen 4 horas. Entonces, esta tarea es las 4 horas que tienen a la semana. Espero que haya sido claro en mi explicación. Have a nice day. Que tengan un lindo día or afternoon if you do in the afternoon. Que pasen muy bien. Goodbye.